Iniciando protocolo, nivel de acceso autorizado. Proyecto activo, archivo confidencial. Luis Echeverría fue presentado como un presidente del pueblo. Hablaba de justicia, de libertad y de apoyar a los más pobres. Pero detrás del discurso se escondía otra historia. Su gobierno fue la continuación de Díaz Ordaz, con las mismas manos, los mismos ojos y los mismos métodos. En público sonreía, lloraba frente a las cámaras y prometía un México más justo. En privado, ordenaba espionaje, persecución y sembraba el miedo. ¿Fue un líder con buenas intenciones o un halcón disfrazado de demócrata? El 10 de junio de 1971, miles de estudiantes salieron a marchar por las calles de la Ciudad de México. Pedían lo mismo que años atrás: libertad, democracia y el fin de la represión. Pero en las esquinas ya los esperaban hombres extraños, vestidos como civiles, bajando de camiones y camionetas sin placas. En sus manos llevaban varas de bambú, palos y más de uno armas de fuego. De pronto, el ruido se volvió caos. Los halcones habían llegado. Golpes, disparos y gritos llenaron las avenidas. Jóvenes corriendo, otros cayendo, y muchos que nunca volvieron. Los noticieros hablaron de disturbios aislados. El gobierno prometió castigos, que nunca llegaron. Echeverría negó toda responsabilidad, culpando a funcionarios menores. Pero todos sabían que nada se movía sin orden desde arriba. El halconazo fue más que una masacre. Fue la prueba de que el miedo seguía siendo ley del poder. Y con él, México entró oficialmente en su época más oscura, la Guerra Sucia. Después del halconazo, muchos jóvenes perdieron la fe en el cambio. Entendieron que al gobierno no se le podía hablar, solo se le temía. Algunos decidieron seguir otro camino. Se ocultaron, se organizaron y empezaron a luchar desde las sombras. En Guerrero, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez reunieron al pueblo, maestros que cambiaron los libros por las armas para defender a los suyos. En las ciudades nació la Liga 23 de septiembre, estudiantes y obreros que creían que la justicia no se pedía, se tomaba. El gobierno respondió con todo su poder. Ordenó desaparecer a cualquiera que pensara diferente. Soldados entraban a pueblos enteros. Se llevaban a quienes preguntaran demasiado o simplemente estuvieran en el lugar equivocado. En las universidades y sindicatos comenzaron a llegar infiltrados. Tomaban nombres, hacían listas y luego el silencio. Las detenciones sin registro se volvieron normales. Nadie sabía quién se los llevaba ni a dónde. Los sobrevivientes hablan de cuartos sin luz, de gritos, de miedo, lugares donde el dolor se volvió rutina. En las sierras, helicópteros y soldados buscaban enemigos invisibles. Desde el cielo hasta el suelo, todo estaba vigilado. Así empezó la Guerra Sucia, una cacería sin rostro ni justicia, hecha en el nombre del orden. Y México quedó marcada por el silencio. Un país que aprendió a callar para poder seguir vivo. En 1972 nació una unidad secreta, la Brigada Blanca. No tenía nombre oficial ni uniforme, pero todos sabían lo que hacían. Estaba formada por policías, militares y agentes federales. Su misión era una sola: cazar y borrar a todo el que pensara distinto. En la colonia Roma, edificios comunes escondían sótanos convertidos en prisiones. Ahí empezaban las noches sin fin, donde nadie escuchaba los gritos. El campo militar número 1
se volvió un lugar del que pocos regresaban. Su nombre aún hoy provoca miedo en quienes vivieron esos años. Dentro, los interrogatorios eran tortura, golpes, descargas eléctricas y silencio. Todo bajo la excusa de defender al país. Algunos prisioneros fueron subidos a aviones con destinos desconocidos. Los llamaban traslados especiales. Ninguno volvió a tierra. Se decía que los lanzaban al mar desde el aire. El agua se tragó cientos de nombres y el Estado se tragó la verdad. Cada confesión era arrancada a golpes. Los agentes creían servir a la patria, pero servían al miedo. En oficinas secretas se guardaban expedientes con fotos, nombres y direcciones. Listas de estudiantes, obreros y maestros que estaban marcados para desaparecer. Afuera, madres esperaban frente al campo militar, con fotos en las manos. Sabían que sus hijos estaban ahí, pero nadie les respondía. El gobierno hablaba de seguridad nacional, pero esa seguridad solo servía para justificar el terror. La Brigada Blanca se volvió el fantasma del poder, un halcón negro que vigila desde el cielo y caza en la oscuridad. Los documentos desclasificados nombran a Luis Echeverría como Litempo 8. Desde los años 60 tuvo reuniones secretas con agentes de la CIA en la Ciudad de México. El trato era claro, información privilegiada a cambio de apoyo político y técnico. Para Washington, México era un muro estratégico contra el avance del comunismo en Latinoamérica. A cambio, Echeverría recibía asesoría directa en tácticas de contrainsurgencia. Llegaban manuales y documentos desde Estados Unidos con nuevas técnicas de control. De esas páginas nacieron métodos de interrogatorio, espionaje y desaparición usados dentro del país. La Brigada Blanca y la DFS copiaron esos esquemas y los adaptaron con sello mexicano. El resultado fue un aparato de represión funcional, no solo al PRI, sino también a Washington. La soberanía se quedó en los discursos. En la práctica, la obediencia era compartida. El presidente que se decía nacionalista servía también a otra bandera. Y ese doble juego sembró las contradicciones más oscuras del régimen. Mientras México vivía en la guerra sucia, Echeverría se mostraba ante el mundo como un líder progresista. Se declaró amigo de Salvador Allende y en 1972 viajó a Chile para apoyar su proyecto socialista. Cuando vino el golpe de Pinochet, rompió relaciones y ofreció asilo a cientos de exiliados chilenos. En la ONU hablaba de derechos humanos y de un nuevo orden económico para los países pobres. Pero en casa, esos mismos derechos eran pisoteados en sótanos y cuarteles secretos. Su discurso tenía dos caras: defensor de libertades afuera, represor implacable adentro. En 1976, el periodismo libre en México recibió un golpe certero. Julio Scherer y su equipo fueron expulsados de Excelsior en una maniobra orquestada desde Los Pinos. Los medios que no se alineaban eran comprados, presionados o silenciados con elegancia política. Ese mismo año, los rumores crecieron. Echeverría quería prolongar su poder o bloquear a su sucesor. Al final, impuso a su amigo, José López Portillo, como candidato único del PRI. La cargada se volcó de inmediato, dejando claro que el poder presidencial seguía intacto, aunque el país ya empezaba a grietarse por dentro. El sexenio de Luis Echeverría dejó una herida en México que aún no ha cerrado. Miles de desaparecidos siguen esperando justicia en los archivos de la guerra sucia. Ningún responsable fue llevado ante un juez. El silencio se convirtió en costumbre.
Lo poco que se sabe salió de documentos tachados y testimonios que el tiempo casi borra. Echeverría murió en libertad, protegido por el mismo sistema que ayudó a construir. Y su sombra, como un halcón inmóvil, sigue planeando sobre nuestra historia. Si este archivo despertó algo en usted, no olvide compartirlo. Cada historia que se recuerda es una sombra menos en la oscuridad. Gracias por la distinción de su atención. Nos vemos en el próximo archivo. Protocolo finalizado. Hasta el próximo archivo. Y no olvides suscribirte.